empezar, no podemos pensar que el cómic puede ser ajeno a las ideologías políticas, básicamente porque el cómic es un objeto cultural, creada por guionistas que generalmente se basan en las cosas que ven en la vida diaria. Si pensamos, por ejemplo, en Superman, que es, digamos, el primer superhéroe de la historia de los cómics, tenemos que pensar que Superman aparece como qué, aparece como un defensor del capitalismo. Luego pasan los años y justamente Superman cambia sus aventuras y empieza también a, digamos, a enfrentarse con los japoneses. ¿Por qué? Porque estamos en la Segunda Guerra Mundial, se dan hechos que lo hacen aparecer como el defensor de Estados Unidos y así podemos verlo defendiendo al capitalismo y a la forma de vida estadounidense. Eso pasa o ha pasado generalmente de forma consciente o inconscientemente con varios personajes. Justamente hemos visto en la Feria del Libro que se invitó, bueno, no logró venir al país, pero hizo por lo menos una conferencia virtual Neil Adams, que es un escritor de historietas muy famoso que juntó a dos personajes famosos de la DC, ¿no? Linterna y Flecha Verde, en la época de los 70. Las aventuras que vimos ahí eran aventuras que básicamente lo que hacían era recoger también temas sociales. Se tocaba el racismo, se tocaba el movimiento hippie. Nuevamente podemos ver cómo lo que se hablaba o lo que se comentaba en esas épocas o lo que se sentía en los movimientos sociales aparecen plasmados en los cómics. Es, 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 es complicado responder esa pregunta porque uno generalmente no es consciente de cómo los productos culturales o la sociedad puede ir cambiando la forma de pensar de uno, ¿no? O sea, lo que te puedo contar de mi experiencia es cuando yo era niño, yo consumía muchas historietas de superhéroes, ¿no? Entonces yo crecí leyendo a Superman, leyendo a Batman, y yo creo que marcó en algo mi vida, ¿no? Marcó en mi forma de pensar de esa época donde pensábamos en que había buenos y malos, que había que hacer el bien y nunca hacer el mal. Digamos que cuando era niño tenía esos ideales. Cuando yo fui adolescente, en los 90, me encuentro ya no con los superhéroes clásicos o los superhéroes buenos que habían ¿cómo se llama?, en las décadas anteriores. No me encuentro ya más con antihéroes. Ahí me podía encontrar con un Batman, el- con un cómic de Batman como El Caballero de la Noche Regresa, donde Batman, si nos ponemos a pensar, Batman termina siendo un guerrillero. Este, Te encuentras con cómics donde Superman se muere, lo mata Doomsday, o sea, un ídolo es capaz de morir. Te encuentras después, bueno, esto es más cercano, te encuentras a la Mujer Maravilla matando a un enemigo. O sea, los héroes ya no son tan buenos y al mismo tiempo los malos tampoco son tan malos. Eso también, esa forma esas cosas que uno encuentra en los cómics definitivamente tienen que haber marcado algo en mi forma de pensar también. O sea, yo ahora no pienso como cuando era un niño donde todo es blanco o negro. Ahora pienso que las cosas pueden ser grises. Y yo creo que en parte no solamente son los cómics, generalmente son varias cosas que a uno lo influyen, pero podemos pensar que esas transformaciones también tienen que ver con lo que yo he leído en los cómics. Una corriente ideológica en el cómic peruano, yo te puedo decir porque no hay una industria del cómic en el Perú. Si pensamos en, no hay punto de comparación entre lo que pasa en Estados Unidos o incluso pasa en Europa, que también es un mundo totalmente distinto, con lo que pasa acá en nuestro país. Para empezar, tenemos que pensar que lo que hay en Estados Unidos es una industria bastante pop, ¿no? O sea, por ejemplo, si comparamos Estados Unidos con Europa, en Europa no vamos a encontrar muchos cómics de superhéroes, casi no los hay. En cambio, en Estados Unidos ese género rompe, ¿no? Es un género que sirve mucho para poder penetrar en las culturas, ¿no? O sea,
muchas veces podemos pensar que la cultura o la gente que quiere poner a la cultura cómic como cultura con minúsculas dice eso porque es una cultura que es más accesible a la gente, ¿no? ¿Por qué no se da esto en el Perú? Porque uno, no hay industria, lo que hay son esfuerzos heroicos y lo que yo he visto de lo que hemos visto en el Perú es algo más cercano, creo, a lo que se hace en Europa, ¿no? Mucho menos de cultura de superheroica y más lo que tú comentabas, ¿no? De tratar de, no sé, de conflicto armado interno, ¿no? Por ejemplo, hay dos cómics extraordinarios del Jesús Cosío, ¿no? Barbarie y el otro se me ha ido en la cabeza el nombre, pero son excelentes ejemplos de que sí hay un intento por sacar adelante o por hacer una memoria histórica a través del cómic. Empezaron a caer las ventas hace la última década y inteligentemente lo que ha hecho la industria estadounidense es dedicarse al cómic digital y eso le está rendiendo frutos. En el caso peruano, que me es más cercano, yo recuerdo que cuando yo era chico, en los 80, uno podía encontrar en un kiosco más cómics que periódicos. Eso desapareció en los 90. Para encontrar un cómic tenías que irte a Quilca, a una tiendita o había unas pocas tiendas en Miraflores. Luego ha renacido el cómic superheroico de DC y de Marvel gracias a Perú 21, ¿no? Que empezó a sacar estos cómics los sábados y ahora los vende casi todos los días. Y no solamente ahora Perú 21, sino que podemos ver en la editorial Book, que trae Walking Dead, que trae Invincible, también está Scary Boy, que trajo Sin City. Entonces ahora podemos ver que hay por lo menos en el Perú, hay un auge fuerte del cómic. Y si no fuera un auge fuerte, no saldrían tantos títulos, ¿no? Y eso creo que no se veía, ni siquiera en los 80 se tenía tanta oferta como la que tienes ahora.